Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este tiempo. Pedimos una bendición sobre este mensaje, sobre este tiempo que tenemos acá para estudiar tu palabra y ver un poco más de Jesucristo. Enséñanos de tu palabra esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 y vamos a comenzar con el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermana. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y en estas dos historias que tenemos acá, recordando que Jesucristo está en la última semana, desde un día, 2 días antes de su muerte, acá, y está en Jerusalén, sabe que va a morir, sabe que este es su propósito. Y aquí tenemos 2 grupos, en un sentido 3 grupos de personas, pero 2 historias de personas que quieren atrapar a Jesucristo en sus palabras para quitar su influencia, para destruirlo, aún para llevarle a la muerte. Es realmente lo que querían hacer, querían matar a Jesucristo. Y ellos han escuchado estas parábolas, ellos han visto otras cosas, y nunca pueden lograr nada con Cristo en cuanto a confundirlo, sorprenderlo, nada así. Y creo que en esta examinación lo que vamos a ver es que no hay nada malo en Cristo. Hemos visto eso y vamos a verlo otra vez acá. Y en un sentido como el Cordero de la Pascua fue examinado dentro de 4 días, desde el 10 hasta 14, 5 días, 4 o 5 días, para ver si había alguna imperfección en él. También creo que sin darse cuenta, los fariseos, los saduceos, los judíos, los sacerdotes, los líderes de Israel, aún Pilato, están examinando a Jesucristo.
y nunca van a encontrar nada malo en él. Él es el Cordero perfecto. Bueno, es en parte lo que estamos viendo acá en estas preguntas. Bueno, dice acá en versículo 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Escucharon estas parábolas que Jesucristo habló en contra de ellos realmente, y ellos se fueron y hablaron entre ellos, conversaron, intentando a ver cómo podemos atrapar a este Jesús. Este fue su deseo. Odiaba a Jesucristo. No querían someterse a Él. No querían creer nada de lo que Él estaba diciendo, aunque Jesús tenía toda la razón y ellos nada. Dice acá que ellos fueron y consultaron cómo sorprenderle. En alguna palabra, si podemos causar que caiga en una cosa aún sea pequeña, a lo menos tendremos algo contra él. Entonces, ¿qué hicieron? Dice, le enviaron los discípulos de ellos, los discípulos de los fariseos, con los herodianos. Este es muy interesante, porque los fariseos y los herodianos eran enemigos, completamente opuestos el uno al otro. Y después lo que vamos a ver los saduceos en la segunda historia, también completamente opuesto a ellos también. Estos tres grupos completamente opuestos el uno con el otro, nada tenía en común, excepto que ellos querían destruir a Jesucristo. Esto es lo que ellos tuvieron en común. Y por eso tenemos acá los fariseos y los herodianos. Y los fariseos, ellos creyeron en un Cristo, en un Mesías, solo no creyeron que Jesús era tal persona. Pero entonces ellos creyeron o buscaron otra vez tener un rey del linaje de David sentado sobre el trono de Israel. Pero los herodianos más era un partido político que estaban buscando apoyar a los Herodes, y varios Herodes habían, comenzando con el grande, que este fue el que mató a los niños en el tiempo del nacimiento de Jesucristo. Y después otros Herodes vinieron, uno de ellos mató a Juan el Bautista, y va a ser el Herodes que va también juzgar a Cristo en la crucifixión. Entonces tenemos estos Herodes allá y un grupo de judíos que apoyaban a estos reyes, estos líderes, y era más político que religioso, mientras los fariseos eran más religiosos que políticos, pero siempre mezclaban las cosas, pero siempre estaban el uno contra el otro. Pero ahora vemos que están juntos. ¿Por qué? Porque van a poner esta pregunta, y si Jesucristo dice una cosa, va a ir en contra de los herodianos. Y si dice otra cosa, va a estar en contra de los fariseos y la ley, o de Israel, o podemos decir patriótico, ¿no es así? Entonces estaban buscando, Jesucristo no va a tener la oportunidad de dar una buena respuesta, porque ellos van a tener una pregunta que cualquier cosa si Cristo dice A, ya es malo. Si Jesucristo dice B, ya también es malo. Y este fue su plan, y el plan del hombre en contra de Jesucristo. Bueno, ¿qué dijeron ellos? ¿Cómo comenzaron? Dice en versículo 16, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Es la verdad lo que ellos dijeron? Es completamente la verdad. El problema es, ellos no creyeron eso. ¿Okay? Ellos estaban alabando con insinceridad. ¿Qué es la palabra? Lisonjas. Con lisonjas. Era algo que ellos no creyeron estas cosas. Intentaron
alabar a Jesucristo para que Él se siente más cómodo en su presencia y después iban a hacer caer esta trampa. Pero es verdad, vamos a mirar esto un momento. ¿Qué sabemos de Jesucristo? Es amante de la verdad. Y Satanás es padre de mentira, ¿no es así? Sin embargo, Jesucristo es amante de la verdad. Y Jesucristo enseña con verdad el camino de Dios. Hemos visto eso una y otra vez. Y dice que Jesucristo no se cuida de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres. Jesucristo habló unas cosas muy fuertes, y va a hablar unas cosas aún más fuertes en otro capítulo que vamos a ver en unas semanas. Y es verdad, Él no se preocupaba de, tal vez, ¿qué va a pensar esta persona de mí? No, Él habló la verdad. Siempre hablaba la verdad. No escondió nada en este sentido. Y cuando era necesario decir a alguien, tú eres hipócrita, Él dijo. Y cuando era necesario dar una palabra de consuelo, lo dijo. ¿No es así? Este fue Jesucristo. Pero ellos no creyeron eso. No vino de su corazón. Confesaron bien, pero con insinceridad. Ojalá que hubieran creído estas cosas. Pero no. Estaban completamente opuestos a Dios, a Jesucristo. Bueno, versículo 17. Dinos pues qué te parece. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esta fue la pregunta. ¿Qué es sí o no? ¿A César o no a César? Tributos, impuestos, estas cosas. ¿Es bueno dar a César o no es bueno? Somos israelitas, ¿no es así? Es la forma de los fariseos. Somos israelitas. Estamos esperando un rey que es el Cristo, que es el Mesías, linaje de David. Y los herodianos estaban diciendo, pero si dice algo en contra de Herodes, ya vamos a llevarlo a Herodes por traición, por insurrección y estas cosas. Y entonces sabemos que él va a decir algo a favor de Herodes. Y si él dice algo a favor de Herodes, entonces los fariseos van a llevar a Jesús al pueblo como traidor de su propio pueblo, de su propio mensaje. Y este fue el plan de ellos, y esta fue la pregunta que ellos en toda su sabiduría hicieron a Jesucristo. Y Jesús, ¿qué es su respuesta? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Él sabía que ellos no creyeron nada de lo que habían dicho, intentando alabar a Jesucristo. Él sabía que era todo una hipocresía. Y él dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Yo sé que ustedes quieren. Yo sé que ustedes fariseos quieren que diga a favor de Herodes y ustedes herodianos quieren que diga a favor de los fariseos, pero ¿qué trampa es eso? ¿Y qué respondió Jesucristo? ¿Qué fue su respuesta? Y él dijo, mostradme la moneda del tributo. Y yo creo que esto es muy interesante. Yo imagino que probablemente él tenía una moneda, ¿ok? Es posible que tenía esta moneda mismo en sí, pero él pidió de ellos. Y ellos, los fariseos y los herodianos, uno de ellos tuvieron que sacar de su monedero esta moneda, que es para pagar el tributo al gobierno romano. Y, dice, ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción.
parece que él no recibió, solo ellos tenían en su mano, y dice, aquí hay, y él les preguntó, bueno, la cara que está ahí, la imagen, ¿de quién es? De César, dijeron ellos. ¿Y la inscripción? ¿Qué nombre hay? ¿Qué dice allá? Bueno, de César, dijeron ellos. Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos y los herodianos utilizaban esta moneda. Estaban bajo la autoridad del gobierno romano y utilizaron esta moneda. Y parte de lo que ellos tuvieron que hacer es pagar este tributo con las monedas que estaban utilizando, que todo pertenecía a Roma. ¿No es así? Pero también Cristo estaba diciendo, pero las cosas de Dios hay que darlos a Dios. ¿Qué es que César estaba pidiendo? Una moneda. Pero ¿qué es que realmente Dios pide? Dios pide todo. ¿No es así? Quiere nuestro tiempo. Quiere nuestro amor. Pide nuestras fuerzas. Pide nuestras familias. Pide nuestra obediencia. Pide santidad de nosotros. Ni los herodianos ni los fariseos estaban obedeciendo eso. Ellos no estaban dando nada a Dios, es la verdad. Estaban sirviendo sus propios deseos, sueños, ambiciones, pero nada para Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. No pudieron contestarlo. Los discípulos de los fariseos y los herodianos no pudieron decir nada. Bueno, hicieron la pregunta como los fariseos querían. Y al escuchar la respuesta de Jesucristo era tan lógico, con tanta claridad habló Jesucristo en pocas palabras acá, que quedaron callados. ¿No es así? Se quedaron callados y se fueron. Imposible atrapar a Cristo, porque no hay nada malo en Él. Y en su sabiduría perfecta les contestó. Mi pregunta para ustedes es, ¿estás dando a Dios lo que es de Dios? ¿O estás buscando utilizar todo esto en ti? Solo para tu gloria, solo para tus ambiciones, solo para tus sueños. Dios está pidiendo de ti. ¿Qué te ha dado? Dios, ¿qué te ha dado? ¿No te ha dado vida? No te pide de ti tu propia vida en servicio a Él. ¿No merece esto? Te dio la vida. Merece todo. Y encima de eso, te ha dado la oportunidad para salvación por medio de Jesucristo. ¿No merece todo lo que somos, todo lo que tenemos? Por supuesto. Y dice acá, da a Dios lo suyo. Es nuestro deber, dice Jesucristo. Ahora vamos a ir a la segunda historia. Dice versículo 23, aquel día vinieron a él los saduceos,
Okay, los saduceos son otro grupo. Bueno, vemos algo acá, dice que dicen que no hay resurrección. En otra parte vemos que tampoco creen que hay espíritu. Por la historia sabemos que ellos solo creen en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que se llama la ley de Moisés. Este es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y parte de eso, nada más es la palabra de Dios. Solo estos 5 libros son la palabra de Dios. Y no creen en la resurrección, no creen en espíritus, nada de esto. Entonces, esta es la vida o la doctrina de los saduceos. Y ellos, viendo que los fariseos y los herodianos fracasaron, entonces ellos también se acercaron a Jesucristo. Y dice acá, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Ellos tienen esta gran historia, realmente es una historia medio triste, creo yo. Esta pobre mujer, esta pobre familia de hermanos, ¿no es así? Están tomando algo que Moisés, que está escrito en la ley de Moisés. Recordamos que ellos creían estas cosas de la ley, de Génesis a Deuteronomio. Entonces, dentro de ahí podemos ver esta ley y habla de la herencia para que cada familia sigue con su herencia dentro de la tierra prometida. Esta fue la razón por estas leyes. Si un varón muere sin hijos y deja a una viuda, entonces uno de sus hermanos tiene que ir a esta viuda y darle un hijo. Y este hijo va a ser no hijo del papá biológico, sino del defunto, del hermano que murió, para tener esta herencia y llevar este nombre de su papá, tener los terrenos de su papá y toda esta herencia, y para que ninguna familia se pierde. Esta fue la idea. No es algo para nosotros hoy en día, ninguna forma es parte de la iglesia, pero era algo especialmente para Israel en sus formas de heredar la tierra, de dar herencias a los hijos. Entonces, utilizando esta ley, ellos fabricaron esta historia de una mujer y 7 hermanos. Se casó con un hermano, el hermano murió. Se casó con el segundo para tener herencia del primero. Él murió también. Se casó con el tercer hermano para tener hijo para el primer que murió, ¿no es así? Y el tercer hermano, él murió. El cuarto hermano murió. El quinto hermano ya también murió. Se casó con el sexto hermano, quien murió. Y por fin se casó con el séptimo hermano, que también murió. Y teniendo 7 esposas y no hijos, por fin esta pobre mujer murió. No había nadie, no había hijos para los hermanos, no había hijos para la mujer. Todos murieron. Y así fue esta historia. Y la pregunta es, porque ellos no creen que hay una resurrección, ¿no es así? Los saduceos dicen no hay resurrección, solo hay la muerte y ya es. ¿Qué dijeron? ¿Qué es la pregunta? Entonces, básicamente estaban diciendo, si hay resurrección, que no puede ser resurrección porque no hay tal causa, pero en el caso de que hay una resurrección, vamos a tener esta mujer con estos 7 varones, ¿con quién va a vivir? ¿Quién es su esposo? Entonces, y ellos pensaron, ajá, hemos logrado atrapar a Cristo. Cristo es de Jesús,
Él no sabe nada, somos tan inteligentes, hemos hecho esta historia tan bonita con ningún lugar donde Jesucristo puede ir, y vamos a mostrarnos aún más inteligentes que los fariseos, que los herodianos, porque ya hemos logrado confundir a Jesús. Y podemos ver su cara como, no, este tipo de actitud, con mucha altivez, pensando que ya habían logrado atrapar a Jesucristo. Bueno, la respuesta es, ¿con quién será? ¿No es así? Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No es muy suave, ¿no es así? No es muy, como digo, despacio con estas personas, llamando a los otros hipócritas acá, y está diciendo, erráis, vosotros erráis, ustedes se equivocan, básicamente. ¿Por qué? Porque ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes no saben nada de las Escrituras y ustedes son completamente ignorantes de las Escrituras. Por eso ustedes están en estas doctrinas tan falsas, tan lejos de la verdad, y ustedes simplemente se equivocan y por su ignorancia. Ignorancia de las Escrituras y ignorancia del poder de Dios. Ignorancia de las Escrituras y los lugares donde habla claramente de una resurrección y la vida después de la muerte. Y ustedes son ignorantes del poder de Dios porque ustedes no creen que Dios puede hacerlo, que pueden resucitar con cuerpo nuevo a su pueblo. Versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué es la respuesta? Bueno, después de la muerte no hay más matrimonio. Si uno se casa en esta tierra, no es para la resurrección. No hay matrimonio en el cielo, no hay matrimonio en la resurrección. Seremos como los ángeles. Ahora, tenemos que tener cuidado con esto, porque muchos dicen, ya, vamos a ser ángeles. No vamos a ser ángeles. Vamos a ser como los ángeles, pero en una sola cosa. Y este es que como los ángeles no se casan, tampoco nosotros no vamos a casarnos. Pero es una resurrección, que significa que vamos a tener un cuerpo. Los ángeles no tienen un cuerpo. ¿No es así? Y algunos de los ángeles tienen cosas como alas y tienen ojos por toda parte de su cuerpo y cosas así. No vamos a ser así, ¿no? ¿Okay? No vamos a ser ángeles. No vamos a llegar a ser ángeles. La única cosa que tendremos en común que Jesucristo está diciendo acá con los ángeles es que los ángeles no se casan y va a llegar el momento cuando tampoco los hombres van a casarse, y esto es después de la resurrección. El matrimonio termina con la muerte. Y sabemos eso. Por eso permitimos cuando la esposa o el esposo muere, el otro tiene libertad de casarse otra vez. ¿No es así? Es obvio esa parte. Ya termina con la muerte. Y Jesucristo está diciendo eso a ellos. Mira, termina. Y los del pueblo de Dios en la resurrección no van a casarse en ninguna forma. Dice acá, versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ahora va a hablar al corazón del asunto con ellos. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Me encanta esto. ¿Ustedes no han leído las Escrituras? Ustedes dicen que Génesis a Deuteronomio
estos libros son la palabra de Dios. ¿Ustedes no han leído estos libros? ¿Por qué? ¿Qué dice acá en estos libros? Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesucristo podía ir a cualquier otra parte del Antiguo Testamento. Hay muchos otros lugares donde habla de la resurrección. En Job, en Daniel, en otros lugares donde hay otros pasajes que hablan. Pero él fue a en Génesis. ¿Por qué? Porque los saduceos dicen que creen que Génesis es la palabra de Dios. Entonces Jesucristo dijo, ¿ustedes no han leído Génesis? Porque en Génesis dice que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ustedes creen eso? Y ellos iban a decir, sí, creemos eso. Ellos creen que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero Jesucristo dijo, ¿pero qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y entonces Abraham y Isaac y Jacob todavía viven en algún lugar. Es lo que está diciendo. Están esperando la resurrección, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. ¿Qué esperanza hay en un Dios de muertos? Bueno, los saduceos no tenían mucha esperanza, es la verdad. Pero esta fue la respuesta de Jesucristo. Jesucristo conocía la palabra, ¿no es así? Fácilmente contestaba a sus adversarios. Y fácilmente se mostró completamente sin culpa. Perfecto en su entendimiento de las Escrituras, perfecto en su aplicación de las Escrituras, perfecto en su entendimiento de la sociedad y cómo vivir como un ciudadano, es decir, pagando el tributo a César, y cómo vivir dando a Dios todo. Este fue Jesucristo. Fue probado, fue examinado y salió completamente justificado. ¿No es así? Nadie pudo decir nada. Versículo 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿De qué se admiraba la gente? De la doctrina de Jesucristo. Lamentablemente hoy en día hay muchos hermanos, muchas iglesias que piensan que la doctrina no es importante, la doctrina no es necesaria. Ya dejamos la doctrina al lado, no queremos la doctrina solo causa divisiones, no queremos divisiones, entonces no vamos a tener doctrina. Y esta es la doctrina de estas iglesias, ¿no es así? Pero ¿qué dice acá? Que la gente se admiraba de su doctrina. Tengo una pregunta para ti. ¿Te admiras de la buena doctrina de Cristo? ¿Es algo admirable cuando escuchas la buena doctrina y comienzas a entender la doctrina? ¿Es algo admirable para ti? ¿Es algo maravilloso? Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 y el versículo 12. Y acá Pablo y Bernabé habían viajado en el primer viaje misionero, habían ido a una isla que se llama Chipre, y hubo unos problemas y hizo unos señales. Pablo hizo unas señales, y dice entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, son las señales, dice, creyó, maravillado de la doctrina del Señor.
¿Qué es que realmente impactó la doctrina del Señor? Vio las señales y las señales lo obligó a escuchar la doctrina, ¿no es así? Las señales de Pablo, los milagros que hizo, solo eran para llamar la atención o decir, hola, procónsul, mira, de este Dios hablo. Y el procónsul escuchó la doctrina del Señor y era algo maravilloso para él. Maravilloso, dice, maravillado de la doctrina del Señor. La doctrina del Señor no es popular hoy en día. La doctrina del Señor es siempre en contra de la mayoría. Es en contra de partidos religiosos, en contra de partidos políticos, en contra de gobiernos y a veces en contra de iglesias establecidas hoy en día. La doctrina de Cristo nos llama a rendir a Dios todo, porque todo es suyo. La doctrina del Señor nos llama a estudiar las Escrituras para entender cómo poner en práctica aún mejor lo que Él quiere para nuestras vidas. La doctrina del Señor habla de una vida santa. La doctrina del Señor habla de una vida en que la persona vive como peregrino. Y la doctrina del Señor especialmente es confiar en el Señor y solo en el Señor para la salvación. Porque solo Jesucristo puede salvar. Yo no puedo ofrecer a Dios nada que me puede salvar. Es solo Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Los fariseos, los herodianos, los saduceos rechazaron por completo a Jesucristo, intentando hallar alguna falta, algún pecado, algún error, y no pudieron encontrar nada. La pregunta es, ¿qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con sus enseñanzas? Que Dios nos ayude a obedecer a nuestro Señor, a confiar completamente en Él y en seguir su ejemplo de la santidad en esta vida. Que Dios los bendiga esta noche.